Él decía que todo empezó en un ensayo. Un auditorio mediano en el norte del país. Afuera hacía calor, calor pegajoso, típico de esa zona. Pero dentro del foro hacía frío. Un frío que no combinaba con el clima. El músico asumió que el aire acondicionado estaba descompuesto tal vez. Pero cuando le preguntó a uno de los técnicos, él nomás levantó los hombros y le dijo: siempre es así con ellos, con este equipo siempre pasa. Pero no dijo por qué. Durante el ensayo, él notó que el ambiente estaba tenso. No había gritos ni fallas técnicas graves. Pero todos caminaban como si tuvieran prisa, aunque no la tuvieran. Cuando la cantante llegó, saludó normal. Pero el músico dijo algo que nunca olvidó. El aire cambió de golpe. No era que ella trajera una actitud pesada, era otra cosa, como si varias personas respiraran al mismo tiempo dentro del camerino, aunque solo estuvieran dos. No era Gloria, decía él, era lo que venía detrás. Una de las primeras cosas que lo inquietó ocurrió ese mismo día. Estaba afinando su instrumento junto a un rack de cables cuando escuchó que llamaron por su nombre desde detrás del escenario. La voz era clara, aunque bajita, y él contestó: ¿qué pasó? Nadie respondió. Caminó hacia el pasillo pensando que tal vez un compañero necesitaba algo, pero no había nadie. El foro estaba vacío en esa parte. Cuando regresó con el resto del staff, uno de los técnicos le dijo sin mirarlo: si te hablan donde no hay nadie, mejor no contestes. Y siguió trabajando como si no hubiera dicho nada. Este tipo de advertencias eran comunes. Nadie explicaba nada, pero todos pareciera que entendían de qué hablaban. Y este músico, que no era supersticioso, empezó a poner atención. Porque según él, esas cosas podían ser coincidencia, pero ¿por qué tantos trabajadores tenían la misma actitud de ya sabemos lo que es y es mejor no preguntar? Bueno, más tarde, en un descanso entre pruebas de audio, el músico se acercó al camerino, al principal, para entregar un cable que le habían pedido. Cuando llegó, vio la puerta entreabierta, tocó y nadie respondió. Empujó despacio. Adentro la luz estaba encendida, pero el cuarto estaba vacío. Lo raro era el aroma, como un perfume dulce, combinado con algo que le recordaba al incienso, pero más denso, más agrio. No era un aroma agradable, era de esos que se quedan pegados en la ropa. En una esquina había una silla volteada hacia la pared, como si alguien hubiera estado sentado dándole la espalda al espejo. El músico deja el cable en una mesita y se fue sin darle importancia, pero el olor lo siguió por varias horas. Cuando se acerca a otro técnico para preguntarle si habían usado incienso en el camerino, el técnico nada más suspiró. No preguntes. Aquí cada quien trae sus cosas. Y cambió de tema. Al final del ensayo, antes de que todos se fueran al hotel, el músico regresó a recoger unas partituras que había dejado olvidadas en el foro. Era casi de noche, el lugar estaba apagado excepto por un par de lámparas de seguridad. Mientras caminaba hacia el escenario, escuchó un golpeteo suave, como si alguien moviera cajas de cartón. Pensó que todavía había alguien guardando equipo. Al acercarse al área de utilería, vio una caja abierta y otra encima, pero no vio a nadie alrededor. Y el sonido se detuvo justo cuando él llegó. No hubo pasos, ni voces, ni nada que indicara movimiento. Pero
Lo que más lo desconcertó fue lo que encontró dentro de la caja abierta. Un puñado de pétalos marchitos, mezclados con pedacitos de tela roja. No eran parte del vestuario, no eran decoraciones, y nadie en su equipo usaba ese tipo de material. Él no tocó nada, se limitó a recoger sus partituras y salir de ahí rápido. Y ese fue el primer día, pero en las siguientes presentaciones, situaciones así se repetían. Camerinos que de pronto tenían el aire demasiado frío, luces que tardaban en encender, olores que parecía que de la nada empezaban a cambiar, y sobre todo esa sensación difícil de explicar de que había más personas en los pasillos de las que realmente estaban ahí. Un día, en un hotel de la carretera, durante una gira rápida, el músico dijo que escuchó pasos afuera de su cuarto como a las 3 de la mañana. Pasos lentos, pesados, que iban y venían. Pensó que era seguridad del hotel, pero cuando se asomó por la mirilla no había nadie. Y los pasos seguían. No eran imaginarios, vibraban en el piso. Y cada vez que pasaban frente a su puerta, el aire se volvía incluso más frío. Él prefería creer que era cansancio. Pero las personas que trabajaban más tiempo con Gloria parecían acostumbradas. Una maquillista incluso le dijo una vez: aquí uno se acostumbra, ellos siempre vienen con ella. Y quiso preguntar quiénes eran ellos, pero la maquillista ya se había ido. Ese tipo de frases sueltas sin contexto fueron acumulándose. Con el tiempo empezó a pensar que lo más extraño de todo no era lo que veía o escuchaba, sino lo que los otros parecían dar por hecho. Y con el paso de la gira, empezó a entender que cada ciudad traía su propio tipo de ambiente, pero siempre había un momento, normalmente en la noche, cuando acababan de desmontar o estaban ya instalándose en un hotel, en el que algo se acomodaba alrededor del equipo y el aire cambiaba. No era Gloria, no era ella, era el entorno que la acompañaba, como si hubiera un campo invisible que se movía con el grupo. Una especie de peso emocional que los técnicos ya conocían y que él apenas empezaba a notar. Una de las experiencias que comenta que lo marcó mucho ocurrió en un palenque en el centro del país. Un lugar viejo, paredes manchadas de humedad, techos de lámina. Y el ensayo había salido bien, pero desde temprano había un olor extraño en el backstage, una mezcla de humedad con perfume dulce. Él ya conocía como ese aroma, una señal de que algo se estaba moviendo. En un pasillo estrecho junto a los camerinos improvisados había un espejo de cuerpo completo apoyado contra la pared. El marco estaba astillado y la superficie tenía rayones, como rayones ya viejitos, antiguos. Mientras afinaba su instrumento, pasó varias veces junto a él, y la tercera vez que cruzó notó que el espejo estaba más inclinado hacia adelante. Pensó que alguien lo había movido, lo acomodó un poco para que no se cayera y siguió trabajando. Minutos más tarde, el técnico de audio le dijo en voz baja: no te pares tanto frente a ese espejo. No le explicó nada, pero el tono no fue en broma. Durante el show todo fue energía, luces, ruido. Pero al terminar, cuando ya estaban desmontando, este músico volvió al pasillo del espejo porque ahí había dejado un estuche. El espejo estaba otra vez inclinado hacia adelante. Más que antes, como si hubiera sido empujado desde arriba, vamos a decirlo así. Él no lo tocó, recogió su estuche rápido y se fue al área principal del foro. Pero mientras se alejaba, escuchó un golpe seco. Volteó
y vio que el espejo estaba en el piso boca abajo. El impacto había resonado como si cayera algo mucho más pesado que vidrio. Cuando se acercó notó que el marco no se había roto. Lo que sí lo inquietó fue ver unas marcas de polvo en el piso, como si alguien hubiera estado parado frente al espejo poco antes de que cayera. Marcas de zapatos. Pisadas pequeñas, delgadas, como de alguien que no estaba ahí. Esa noche en el hotel, otro músico le dijo algo que él intentaba no creer. Este equipo siempre trae compañía, a veces ayuda y a veces estorba. Pero el tono en el que lo dijo no sonaba como a chisme, sino más como advertencia. Días después, viajaron hacia un estado del sur, donde el clima era tan húmedo que las paredes parecía que sudaran. Ahí ocurrió lo que tal vez fue la situación más clara para él. Estaba calentando dedos en una sala pequeña del lado de backstage. No había nadie más. De repente sintió que la puerta detrás de él se movía, no se abrió. Solo se movía, como si alguien hubiera pasado la mano por el otro lado. De ese tipo de vibración que se siente más que lo que se escucha. Pensó que era algún miembro de seguridad que quisiera entrar, así que le dijo, pásele. Pero nadie entró. Caminó hacia la puerta y la abrió. El pasillo estaba vacío, completamente vacío. No había nadie ni en las escaleras, ni en las columnas donde a veces se escondían cables o utilería. Regresó a su silla y siguió calentando. Minutos después, la puerta volvió a vibrar. Pero esta vez más fuerte, como si alguien la empujara desde afuera. El músico ya no dijo nada, simplemente dejó de tocar y el empuje se detuvo. Justo después él escuchó como alguien tarareaba una melodía muy suave, como detrás de la puerta. No era la voz de hombre ni tanto como una mujer, más bien sonaba como vieja. Como de esas canciones que se escuchaban en radios de bulbos. Lo extraño fue que el tarareo se detuvo en seco apenas si él tomó aire para levantarse. Como si el tarareo supiera que él iba a moverse. Bueno, no el tarareo, quien sea que lo estuviera haciendo. No volvió a tocar solo esa noche. Al día siguiente, durante una entrevista local que la cantante tenía programada, el músico se quedó ayudando con equipo en la camioneta. Uno de los choferes, ya un hombre mayor que llevaba años transportando artistas, le dijo así sin rodeos: ustedes vienen cargados. Yo ya olí eso antes. El músico le preguntó qué quería decir. Cuando un grupo viene muy trabajado, se siente. Hay cosas que se pegan en la ropa, en los instrumentos, en las paredes. No es malo, pero no es ligero. Ese comentario lo dejó pensando porque él había notado que su estuche olía extraño desde hacía días, como si hubiera guardado una vela apagada dentro. Otra cosa que empezó a observar fue la reacción de los animales en los lugares donde se presentaban. En un foro de televisión, en el centro del país, había un perro callejero que siempre se metía por la puerta trasera y dormía cerca de los camerinos. Esa noche, cuando el equipo de Gloria llegó, el perro simplemente no quiso entrar. Se quedó a varios metros con las orejas hacia atrás y con los pelos erizados. Cada que alguien del equipo pasaba, el perro gruñía muy bajito, como si reconociera algo que el músico no podía ver. Cuando el grupo entró al foro, el animal se fue a esconder debajo de una camioneta y no salió hasta que todo terminó. Él dijo que jamás había visto un perro reaccionar así al simple paso de personas. Ellos sienten todo, le dijo uno de los utileros. Saben quién trae compañía. Y lo que terminó por convencerlo de que algo realmente extraño estaba pasando ocurrió casi al final de la gira. Estaban en un auditorio grande, uno con camerinos amplios, pasillos largos, y el músico entró a su camerino para ponerse una camisa limpia.
Encendió la luz y en el espejo había algo dibujado con el dedo, como cuando queda empañado. Una figura simple, una especie de círculo como con dos líneas cruzando el centro. No era un símbolo que él reconociera, no era un corazón, no era una inicial, era otra cosa. Y se quedó viendo el dibujo un rato, tratando de recordar si el espejo estaba empañado antes, pero no. La superficie estaba limpia, el símbolo parecía haber sido trazado recientemente. Lo borró con la mano sin querer, pensarlo demasiado, se salió al pasillo. Y semanas después, cuando la gira terminó, él dejó de trabajar con ese equipo. No por miedo ni por escándalo, sino porque sentía que había cargado un peso que no entendía. Con ellos siempre pasaba algo, decía. No era Gloria, era lo que venía con ella. No sabemos qué tan cierto o no puede ser todo esto. Te recuerdo que al final de cuentas lo que yo te estoy narrando está basado en experiencias reales, en casos documentados. Pero no puedo ni afirmar ni negar su veracidad.